Cordial saludo. Vamos a hacer el video acerca de la simulación de las ecuaciones diferenciales del circuito número 5 eh, en la materia sistemas dinámicos. Entonces, pues yo no tengo el MATLAB. Vamos a trabajar entonces en un programa que se llama Scilab. En este programa, cuando entramos a la página principal, escribimos la palabra Xcos y con Xcos ingresaríamos a la parte de donde están los bloques. Se nos abre esta página en blanco, sin los bloques, porque ya este es el problema resuelto. Y se nos abre también esta parte, que es donde es la librería, donde están todas las partes pues, para ingresar en el equipo. Entonces, como vamos a explicar el funcionamiento, entonces vamos a empezar con la entrada. Entonces, en la entrada tenemos una fuente de 5 voltios que dice el problema. Y aparte de eso, tenemos un escalón que se va a simular a los 5 segundos de haber empezado. Aquí tenemos los 5 segundos programados. Como ellos dos están en la entrada, entonces ponemos un bloque de suma. Y la suma sería, pues a partir de aquí tendríamos el voltaje de la entrada. Entonces, pues las ecuaciones mías quedaron eh, iniciando con el voltaje de la entrada más un cuarto de la corriente en la bobina menos un cuarto del voltaje en el condensador. Y la otra ecuación me quedó un cuarto del voltaje de la entrada menos 5 cuartos de la corriente en la bobina menos un cuarto del condensador, del voltaje en el condensador. Entonces vamos a hacer aquí rápidamente el seguimiento. Entonces en la primera ecuación es un cuarto del voltaje en la entrada, entonces le ponemos la ganancia, un cuarto de la entrada, ¿sí? Un cuarto de la entrada y lo ponemos en el sumador, en la parte de la suma. Y luego viene como esta es la ecuación del condensador, entonces ponemos la integral para sacarle la integral al condensador y lo multiplicamos por un cuarto que nos dio en la ecuación y lo colocamos por el lado negativo, que en este caso nosotros estamos restando. La parte de la corriente la dejamos pendientes porque la corriente en esta ecuación no le podríamos sacar la integral porque en esta ecuación no tenemos integrales de la corriente. Entonces empezamos con la segunda ecuación. En la segunda ecuación empezamos con un cuarto del voltaje de la entrada, entonces el voltaje de la entrada por un cuarto, sumando a un sumador también, tenemos que restarle 5 cuartos de la corriente de la bobina. Entonces, aquí en este punto, ya en esta ecuación, sí podemos sacarle la integral a esta parte y tendríamos la corriente en la bobina y lo metemos con esta ganancia de 5 cuartos por el lado negativo, porque tiene su signo negativo. Y para terminar esta ecuación, tenemos que es menos un cuarto del voltaje del condensador. Entonces, como el voltaje del condensador está acá desde la otra ecuación, lo tomamos de la otra ecuación, lo multiplicamos por un cuarto y lo metemos restando. El punto que teníamos pendiente de la corriente, entonces como sabemos que aquí está lo de la corriente de la bobina, entonces lo sacamos por este lado, lo multiplicamos por un cuarto y lo ponemos sumando en la otra ecuación. Ya teniendo todas las partes unidas, sacamos un osciloscopio de 2 canales y le ponemos un reloj para que controle su tiempo. En este programa tiene que tener su reloj. Colocamos una entrada aquí en la salida de la corriente de la bobina y la otra entrada al osciloscopio la ponemos en la entrada de alimentación para verificar pues que se estén dando las cosas. Entonces ahora vamos a hacer la simulación. Bueno, aquí en la parte de la simulación limitamos la simulación a solo 20 segundos. Entonces vamos a hacer 20 segunditos de simulación y le damos aquí en el correr la simulación. E inmediatamente pues nos salen las gráficas y como pueden ver aquí nos salen las gráficas. La gráfica negra, esta que estamos viendo acá, la de aquí es la salida de la corriente, ¿sí? Y que sale en verdecito brillante es la entrada. Entonces, como podemos ver, tenemos los 5 voltios de entrada. A los 5 segundos tenemos el pulso, ¿sí? Y en esa misma parte de arriba en la salida, vemos cómo se empieza a alimentar, a subir el voltaje del condensador, pues, el voltaje en la bobina realmente. Cómo empieza a subir el voltaje en la bobina, ¿sí? Y de un momento a otro empieza pues a bajar
y viene a los 5 segundos, viene el pulso, se tiende a cargar otra vez y vuelve y se estabiliza en un voltaje pues permanente. Bueno, pues esta es la simulación de la ecuación. Eh, Espero que sea de su agrado. Bueno, de pronto voy a hacerles una demostración, a mostrarles aquí un momentico las ecuacioncitas, si no las tenía preparadas. Aquí está pues ya cómo quedó la salida, la entrada, la salida, el diagramita de bloques y las ecuaciones linealizadas que están aquí en este punto, que son esta y esta ecuación, que fueron las que usaron en el programa. Bueno, espero que el video sea de su agrado, que les sirva para poder apoyarse a las personas que no tengan MATLAB y muchas gracias por la atención.